Hola, en el día de hoy aprenderemos sobre la intervención psicológica en adultos mayores a partir de las enfermedades más comunes en esta etapa y teniendo en cuenta un estudio de caso único. Para iniciar, se debe definir la adultez como aquella etapa del ser humano que inicia en promedio a los 60 años y que se caracteriza por ser un periodo en el cual se generan cambios en las áreas de funcionamiento, pueden aparecer deterioros y las interacciones se pueden ver afectadas negativamente, haciendo la salvedad que esto puede suceder en unas personas más que en otras. Dentro de las enfermedades mentales que se pueden presentar en esta edad, encontramos en primera instancia la demencia, que es aquel deterioro cognitivo y conductual debido a causas fisiológicas que interfieren en las actividades cotidianas, que inciden directamente en la concentración, el aprendizaje y la memoria de la persona que lo padece. La mayoría de las formas de demencia son irreversibles, pero con un diagnóstico y un tratamiento oportuno es posible revertir alrededor del 10% de los casos. La demencia es una enfermedad mental que se va manifestando de manera progresiva. Es posible que en fases muy tempranas los síntomas se confundan con despistes, olvido sin importancia o poca atención. El nivel de velocidad o progresión de los síntomas dependerá de la persona y del tipo de demencia que sufra. Si bien los síntomas de demencia varían mucho, al menos dos de las siguientes funciones mentales básicas deben verse significativamente afectadas para que se considere demencia. Entre ellas encontramos la memoria, la comunicación y el lenguaje, la capacidad de concentrarse y prestar atención, el razonamiento y el juicio, y por último la percepción visual. Para los criterios diagnósticos de este trastorno, se tiene que tener en cuenta que anteriormente en el DSM-4 solía ser nombrado como demencia, pero actualmente se encuentra en el DSM-5 como trastornos neurocognitivo mayor y leve, dependiendo la condición del paciente. En este caso, veamos los criterios diagnósticos del trastorno neurocognitivo mayor. Cabe resaltar que la demencia presenta diferentes tipos a partir de su condición, como se puede observar en la siguiente tabla. Algunos de los casos de demencia son causados por la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad degenerativa primaria de origen desconocido, que se caracteriza por la pérdida de memoria de instauración gradual y continua, con afectación global del resto de las funciones superiores, lo cual conlleva a la repercusión consecuente de la actividad laboral o social. Los síntomas que indican la enfermedad de Alzheimer pueden incluir cambios en la personalidad, deterioro en la capacidad de movimiento o al caminar, dificultad para comunicarse, bajo nivel de energía, pérdida de memoria y cambios de estado de ánimo, problemas de atención y orientación y por último la incapacidad de resolver operaciones aritméticas sencillas. Dentro de los tipos de demencia también encontramos la demencia vascular, que es una disminución en las habilidades de pensamiento causadas por condiciones que bloquean o reducen el flujo de sangre al cerebro, privando a las células cerebrales del oxígeno y los nutrientes vitales. Estos cambios a veces se producen repentinamente después de un derrame cerebral, que bloquean los vasos sanguíneos principales del cerebro. Se considera ampliamente la segunda causa más común de demencia después de la enfermedad de Alzheimer. La demencia de la enfermedad de Parkinson es una alteración en el pensamiento y en el razonamiento que finalmente afecta a muchas personas con la enfermedad de Parkinson. A medida que los cambios cerebrales se extienden gradualmente, comienzan a menudo a afectar las funciones mentales, que incluyen la memorización, la capacidad de prestar atención, el discernimiento y la planificación de los pasos necesarios para completar una tarea. De la misma manera, se puede resaltar en las enfermedades mentales de esta etapa el deterioro cognitivo leve, que es ese estado transitorio entre el anciano normal y la demencia leve. Se define como un trastorno adquirido prolongado de una o varias funciones cognitivas que no corresponde con un síndrome focal y no cumplen los criterios de demencia planteados en el DSM-4. Se identifica mediante test neurológicos e interfiere de forma mínima con las actividades de la vida diaria.
El deterioro cognitivo leve se ha identificado como factor de riesgo de demencia, con una evolución a demencia variable. Por tanto, se recomienda seguimiento periódico de estos pacientes. Este tipo de enfermedades se puede evaluar a través de test cognitivos que permiten evaluar las diferentes funciones cognitivas de un determinado paciente, teniendo en cuenta los valores normalizados para la población de su misma edad y el nivel de escolaridad. Existen diferentes test cortos para la detención de demencia o de deterioro cognitivo, dentro de los cuales se puede mencionar el Mini-Mental de Foster, que incluyen subtest de orientación, cálculo, memoria, praxis y lenguaje. La sensibilidad y especificidad están en torno al 80% para el diagnóstico de demencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el diagnóstico no lo da únicamente la puntuación de la prueba y que en todos los casos debe valorarse la actitud y colaboración del paciente y todos los factores que pueden modificar los resultados. Factores como capacidad visual y auditiva, nivel de atención y distractividad, entre otros. Ahora bien, además de los tratamientos farmacológicos que se conocen para la demencia y demás enfermedades relacionadas, en la terapia psicológica se recomiendan los que veremos a continuación. En primera instancia, la estimulación cognitiva, que a partir de esa ausencia de terapias curativas se han propuesto otras intervenciones no farmacológicas cuyo objetivo es ayudar a lograr o mantener un nivel óptimo de funcionamiento físico, psicológico y social. En esta estimulación cognitiva se puede hacer a través de sesiones individuales o grupales realizadas por terapeutas o por familiares y generalmente como terapia asociada a los fármacos ya conocidos. También encontramos los programas de estimulación, los cuales se deben cumplir dos condiciones importantes. En primera instancia, basarse en la exploración neuropsicológica de cada paciente, para de esta manera conocer las capacidades preservadas e intervenir apoyándose en ellas. Y en segundo, desarrollarse de forma continua, revisándolos y adaptándolos a los cambios que pueden surgir. Ahora analizaremos el caso de JM, un paciente masculino de 85 años, viudo, del cual se desconoce la escolaridad. Gran parte de su vida se la dedicó a la agricultura y a la ganadería. JM es un paciente que se encuentra en instancia hospitalaria desde el pasado mes debido a procedimientos por su diabetes. Fue remitido a psicología para concientizarlo sobre su enfermedad y sobre el procedimiento que se le va a realizar, el cual es una amputación de su miembro inferior derecho. Fue intervenido por el equipo de psicología y dentro de su examen mental en la primera intervención se pudo observar que se encuentra parcialmente orientado en persona, lo que se pudo percibir en su relato cuando se le preguntaba acerca de su vida. Se encuentra desorientado en tiempo y en espacio, ya que al indagar si reconocía el lugar donde se encontraba hospitalizado y el día no logró responder adecuadamente. En lo que respecta a la memoria, se percibe dificultad para recordar sucesos de su vida, por lo cual los llena estos con versiones falsas. Asimismo, presenta un pensamiento mágico, debido a que en ocasiones dentro de su discurso se identifica con personajes bíblicos, realizando expresiones como yo soy Jehová, yo soy Jacob. Al indagar sobre esto, su cuidadora menciona que el paciente pasó por un momento difícil en su vida y se aferró a Dios y a la religión, lo que puede explicar el porqué de su discurso. De la misma manera se pudo percibir la fuga de ideas, puesto que cuando se le realizaba algunas preguntas expresaba varias ideas antes de poder terminarlas, expresándolas también con mucha rapidez y añadiendo acontecimientos que no se le habían preguntado. Por otra parte, dentro de su discurso se pudo observar además ideas delirantes, dado que a pesar de ser expresadas dentro del marco lógico del paciente, en ocasiones no son acordes con su realidad. Se pudo percibir cuando se le preguntaba si era consciente de su condición médica actual y del procedimiento que se le iba a realizar. Por todo lo anteriormente mencionado, se presenta un diagnóstico para este paciente de trastorno neurocognitivo mayor. Se le aplicó el mini examen del estado mental, el cual arrojó un resultado de 12 puntos, que indica un deterioro cognitivo.
Teniendo en cuenta el diagnóstico, en recomendaciones a nivel de intervención clínica se la aborda desde estas técnicas, pero en un contexto de psicoterapia que se sugieren desde el modelo cognitivo-conductual. En primera medida, la psicoeducar tanto al paciente como a la familia sobre su enfermedad médica y patológica actual. 2. Brindarle a los familiares los cuidados paliativos que deben tener presentes en el paciente. 3. Realizar estimulación cognitiva para mantener y potenciar aspectos y subsistemas preservados de la cognición. Y por último, trabajar la reminiscencia para evocar esos eventos de la historia personal del sujeto mediante la estimulación de los recuerdos con significado personal que susciten sentimientos positivos. A nivel de intervención en crisis, este paciente se puede abordar teniendo en cuenta 1. Procurar un entorno seguro, preguntarle sobre sus inquietudes respecto a la seguridad o en caso tal al personal médico, como es el caso de JM que se encuentra en instancia hospitalaria. 2. Evitar el aislamiento e identificar los vínculos y las relaciones estables. Las relaciones son la conexión con la vida, pero se debe dejar a la persona decidir con quién desea juntarse. Y no debemos suponer que las relaciones familiares son amistosas. Por lo tanto, se necesita cercanía física y afectiva. 3. Fomentar la calma, enfatizando que sus reacciones son normales. Es preciso asegurarles que la falta de concentración, la pérdida de memoria, las dolencias físicas, entre otros síntomas, son reacciones normales a la emergencia o a la situación que está atravesando. Y 4. Hablar del evento de forma objetiva. Las personas mayores quieren tener información objetiva, pero asimilan los hechos poco a poco y por tanto piden que se les repita la información varias veces. Con el tiempo habrán integrado la información, lo que les dará un mejor control del evento mismo. Muchas gracias por la atención prestada. Si deseas continuar indagando sobre este tema, puedes consultar las siguientes referencias bibliográficas.